Curso completo de podcast. Yo soy Leo y esto es Formando la Red. Bienvenidos a la red. Si estás interesado en hacer un podcast, estás en el lugar indicado. Al ser un curso completo, el video va a ser muy largo, pero no te preocupes. En la descripción te voy a dejar el minutaje para que vayas a la sección que te interesa. Si quieres ver el curso completo, ve todo el video. Un podcast o podcasting es una publicación digital periódica que puede ser en formato audio o video. Algo así como un programa de radio. Y digo algo así porque a diferencia del programa de radio, es que el podcast lo puedes sintonizar en cualquier momento. En Formando la Red creemos que el audio como canal de comunicación está creciendo exponencialmente. En los últimos años hemos visto cómo las plataformas de audio y streaming han crecido. Por eso las mejores épocas para el podcast están por venir. Y es que empresas como Spotify empiezan a apostar por ellos, han visto un crecimiento en sus minutos de reproducción y que ha sido motivo para que diferentes usuarios se unan a esta plataforma. Y es que las ventajas que trae un podcast son muchas. Por ejemplo, el poder escucharlos mientras realizas otras actividades como lo son cocinar o al bañarte. El proceso para la creación de un podcast puede dividirse en diferentes etapas, desde la planeación u organización hasta la grabación, edición, publicación y distribución. Quizá puedas pensar que para crear un podcast necesitas de un estudio de audio. Sin embargo, basta con tener un celular, una computadora e internet para hacer un podcast profesional. Aunque contar con un micrófono, ya sea de estos o de solapa como el que estoy utilizando, puede ser de gran ayuda. El precio de estos anda en el mercado como unos 500 o 600 pesos mexicanos. En este curso aprenderás todo sobre cómo hacer un podcast, desde la planeación hasta la distribución. Pero antes de empezar, suscríbete y activa la campanita, así no te vas a perder de ningún video que Formando la Red tiene para ti. No existe el método único para planear un podcast, pero en Formando la Red hemos creado una guía en PDF que te va a ayudar en esta etapa. La puedes encontrar en formandolared.com. En la descripción del video te pondré el enlace directo. Accedes a tu navegador, en mi caso es Chrome, y escribes la URL formandolared.com. Es un sitio seguro. En el menú vas a encontrar una pestaña llamada Cursos. Si vas a Cursos de Tecnología Educativa, vas a encontrar este curso, el curso de podcast. Si deslizas, vas a encontrar la planeación, que es el documento que hemos elaborado para ti. De esta forma, si le das al botón Guía PDF, te va a redirigir a una ventana de Mega, en donde tú puedes descargar el archivo. Desactivas este botón para que la descarga sea directa en tu navegador y le das clic en descarga. De manera automática empezará el proceso de descarga del archivo. Por lo regular, las descargas se van a la carpeta Descargas. Chrome te da un acceso directo al archivo que acabas de bajar, que es este PDF, si no tendrás que buscarlo en tu ordenador. Para poder explicarte cómo elaborar un podcast, yo abriré el mismo archivo pero en Word. Los elementos que necesitamos para planear un podcast son tema, quién será el locutor, a quién va dirigido, la duración, periodo de publicación, el estilo, cuántos capítulos va a tener y los sentimientos que quieres transmitir, entre algunos otros elementos. Empecemos. Tema. Si llegaste a este video es porque quieres hacer un podcast y probablemente ya tienes idea del tema de tu podcast. Hay una gran infinidad de temas que puedes abordar.
desde entrevistas, charlas entre amigos, algún tema concreto, por ejemplo, de filosofía, de ética, el aborto, la eutanasia, o algo de psicología, la relación de pareja, terapia de grupos, el psicólogo. Si eres maestro, quizá lo que quieres hacer es contar cuentos para niños. Entonces esta parte de tema, que va a ser el centro de todo tu podcast, debe quedar lo más delimitado posible. De esta manera te enfocas a un nicho y a un grupo de personas que te van a escuchar. Por dar un ejemplo, imaginemos que yo quiero hablar sobre la relación de pareja desde el punto de vista de la psicología. Siguiente punto. ¿Quién va a ser el locutor? ¿Quién hostea? ¿Seré yo o será otra persona? Muchas veces puede haber alguien que escriba los podcasts, pero se le pide a una persona que hostee el podcast. Si esta persona ya es un influencer o tiene cierto reconocimiento en una comunidad, es posible que tu podcast lo lleves a otro nivel. En este caso yo no cuento con esa persona, pero lo voy a hacer yo. ¿A qué público va dirigido? Tu podcast va dirigido a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, a mujeres, a hombres. Debes de tener muy en claro quién te va a escuchar. En mi caso, si voy a hablar de relación de pareja, pues quiero pensar que mi podcast lo va a escuchar parejas, que pueden ser desde jóvenes o adultos. ¿Cuál es la duración que va a tener tu podcast? En este caso es la duración por capítulo, no la duración total. No hay un número exacto de duración de un podcast. Hay podcasts desde 5 minutos hasta unos que son de 6 horas. ¿Cómo determino la duración? Yo te diría que te enfoques a quién te va a escuchar, porque muchas veces depende del público que te escucha. Tú tendrías que preguntarte, ellos, ¿cuánto tiempo creo que me van a escuchar? Y a raíz de eso calcular un promedio del tiempo de duración. Desde una investigación que Formando la Red ha hecho, considera que una buena duración para un podcast va desde los 15 a los 20 minutos, pero va a depender de ti. En mi caso aquí le voy a poner 15 minutos. Periodo de publicación. ¿Cada cuándo lo vas a estar publicando? ¿Cada cuándo va a salir esos capítulos? En este caso, te pedimos que te armes de disciplina y responsabilidad, ya que el crecimiento de tu podcast va a depender de la exactitud con la que tú vas a subir tus capítulos, ya que tú le vas a avisar a la gente, oigan, quiero que escuchen mi podcast que sale todos los jueves a las 10. De esta manera la gente va a estar preparada para recibir ese podcast. Imaginemos que yo voy a hacerlo los jueves. Entre más concreto seas, en cierto sentido es mejor. A las 10 de la mañana yo voy a estar publicando mi podcast. El estilo. Un podcast puede tener diferentes estilos. Los programas de entrevistas son populares, pero eso no significa que tengas que hacer uno de entrevistas. Puedes hacer shows en solitario o con amigos, y que a la mitad de tiempo hagas alguna entrevista o hables de algún otro tema. Eso va a depender de ti. La gran ventaja de hacer entrevistas es que a veces consigues nuevos oyentes, especialmente si están interesados en algún tema. En mi caso, el estilo va a ser charla, va a ser individual, pero en algunas ocasiones voy a hacer entrevistas. ¿Cuántos capítulos va a tener? Si yo voy a hablar de la relación de pareja, debo de tener un esquema general de los capítulos que va a tener mi podcast. Quizá el primero es la comunicación en la relación de pareja. Segundo capítulo, qué hacer si mi pareja me es infiel. Siguiente capítulo, por qué ir a terapia de pareja. Es decir, que tú vas a calcular cuántos capítulos va a tener tu podcast. Yo te recomiendo un podcast que tenga 10 capítulos, y si el tema es muy amplio, puedes hacer un volumen 2.
volumen 1 que va a tener 10 capítulos, un volumen 2 que puede tener 10 y así puedes hacerlo si el tema es demasiado amplio. Lo ideal es que tengas 10 capítulos para que sea un podcast amplio. Siguiente elemento, ¿qué sentimientos quiero transmitir? Esta parte es muy importante porque de ella depende el tono que tú vas a utilizar, la manera en la que vas a hablar, el tiempo, la fonética. Entre más claro tengas qué sentimientos quieres transmitir, tu podcast va a estar en un nivel profesional. En mi caso, quiero transmitir alegría, sorpresa, deseo de aprender. Siguiente elemento, nombre del podcast. Si te das cuenta, también pusimos un elemento llamado arte de la portada. El nombre del podcast no es lo mismo que el tema. Mi tema es relación de pareja, pero lo primero que va a recibir la persona que te va a escuchar es el nombre del podcast. Te recomiendo que sea uno pegajoso y que llame la atención. Mira, te voy a llevar a una página que se llama Pia Podcast. En ella vas a encontrar muchos podcasts en español y vamos a entrar precisamente para ver los tipos de nombres que la gente le ha dado a sus podcasts. Por ejemplo, La separación, segunda parte, Descontrol parental, Horóscopo agosto 26. ¿Y ahora qué? La historia de las cosas, A calzón quitao. De todos los que he mencionado, por ejemplo, este de A calzón quitao me llama la atención. Sin entrar, ya da la impresión de que va a hablar de temas sin poner pips o trabas culturales, sino que van a hablar en confianza entre amigos. ¿De qué temas? No lo sabemos. Si te das cuenta, cada una de estas carátulas de los podcasts está diseñada. Por lo tanto, cuando tú vayas a elaborar tu podcast, debes de tener un nombre que llame la atención, pero también debes de tener una portada. Como este curso es de podcast, no te voy a enseñar cómo hacer una portada, pero más adelante vamos a iniciar un curso sobre creaciones digitales, carteles, y entre ellos están portadas. Por si te interesa, suscríbete para que no te pierdas cuando lo publiquemos. En mi caso, que mi tema era relación de pareja, le puedo poner como nombre a mi podcast Mi Media Naranja. Y me imagino que el arte de mi portada podría ser las palabras Mi Media Naranja en color naranja, con un fondo quizá que haga contraste amarillo, y poner una naranja a la mitad, con un corazón. Siguiente elemento, intro, que puede ser en texto y en música. Y el cierre. El intro y el cierre se refiere a las palabras que tú vas a decir cada que inicie un capítulo. Esto va a marcar una especie de huella digital en tu podcast y la gente que te escucha va a sentirse familiarizada cada vez que lo escuche. Vamos a ver en el ejemplo de la página que te di cuál es el intro que hace la gente. A ver si carga, porque ese es el problema de esta página de Pia Podcast, que luego es difícil que cargue. Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Eso primero que acabamos de escuchar es publicidad de la misma página. Con esto da a entender que si alguien descarga este podcast, lo hizo desde la página Pia Podcast. Hola, bienvenidos a nuestra tercera edición de A Calzón Quitao. Si se dan cuenta, el intro de este podcast es: hola, bienvenidos. Lo que acabamos de escuchar de las chicas, que vendría siendo un texto: hola, bienvenidos. En mi caso, como es un ejemplo, le voy a poner: hola, bienvenidos, mi nombre es Leo y esto es Mi Media Naranja.
Si le damos clic de nuevo al podcast de A Calzón Quitao, puedes escuchar de fondo una canción. ¿Cómo estás, María? Feliz año. Yo lo quiero también decir, pero más sensual. Llegó. Te recomiendo que tengas una música que no tenga derechos de autor o que no tenga el copyright para que tú la puedas poner sin ningún problema. Y la música va a ser sumamente importante para tu podcast porque cada vez que alguien escuche esa melodía lo va a relacionar con tu podcast. Entonces tienes que seleccionar bien cuál va a ser tu música que vas a utilizar dentro del intro. En mi caso no tengo porque solamente es un ejemplo para enseñarte, pero imaginemos que ya puse alguna canción. El cierre, igual en texto, puede ser: esto es todo por hoy. No olvides sintonizar el siguiente capítulo el día jueves. Tráiler. El tráiler es la presentación de tu podcast. No necesariamente tiene que ser el primer capítulo. El tráiler a veces dura 1 minuto máximo y es una explicación de lo que va a tratar tu podcast. Vamos a ver si aquí hay alguno que lo tenga, porque aquí directamente se metió al capítulo 1. En este caso vemos que no tiene un tráiler, directamente habla sobre un tema. A ver, este de la separación. Si te das cuenta, la mayoría de los podcasts no les están poniendo un tráiler, pero sí es importante tenerlo porque es la primera presentación que tú le das a la gente. Sexo entre mujeres. Es algo de A Calzón Quitao, es del podcast de A Calzón Quitao, o de esa cuenta. Mira, aquí puedes ver diferentes temáticas por si tienes problemas sobre de qué va a hablar tu podcast. Puede ser de arte, de entretenimiento, de moda, de relación de pareja, de series, música, esoterismo, ciencia y tecnología, deportes, humor, negocios, sexo, sociedad, paranormal, mascotas, educación y familia. Pero las posibilidades son infinitas, va a depender de tu creatividad. Seguimos buscando algún podcast que tenga tráiler. Ok, creo que no vamos a encontrar ninguno que tenga tráiler y es importante para poder posicionar el podcast. Pero imaginemos, regresemos al documento. Es 1 minuto, tendrías que ponerle una música de fondo. Repito, si buscas una que no tenga copyright va a ser mejor para ti. Y podría ser un texto simple de decir: bienvenidos a Media Naranja, mi media naranja. Un podcast creado para todas aquellas parejas que quieren aprender a llevar mejor su relación. Hablaremos desde la experiencia y desde la psicología. Algo así. Es algo breve. Va a depender también el tipo de tono que tú vas a utilizar porque los estás invitando a que te escuchen. Por lo tanto, tienes que buscar las palabras y el tono ideal para que alguien quiera escucharte. No le vas a decir: bienvenidos a mi media naranja, este es un podcast creado para todas aquellas personas. Debes de ponerle un poco de entusiasmo. Bienvenidos a Media Naranja,
un podcast creado para todas aquellas personas, bla bla bla. La música de fondo, bueno, imaginemos que ya la tenemos. Hasta aquí ya vamos planificando nuestro podcast, pero ahora viene la parte de los capítulos. Te hemos puesto aquí una tabla para facilitarte, pero va a depender de tu estilo, ya que si haces una entrevista quizá esta tabla no es tan ad hoc para tus fines, pero más o menos para que tengas una idea. Hemos puesto el tiempo del intro de tu capítulo. Eso ya, si ya tienes el intro, ya más o menos sabes. Imaginemos que tu intro es de 30 segundos. El contenido, si es que ya lo tenías, en mi caso estaba por acá. Hola, bienvenidos, mi nombre es Leo y esto es Media Naranja. Mi media naranja. En este caso mi intro viene siendo también un saludo porque estoy diciendo hola. Si quisiera hacer un saludo más personal puedo dejarlo en bienvenidos, mi nombre es Leo y esto es mi media naranja. ¿Cómo han estado? O algo así. El día de hoy vamos a hablar de los principales errores que cometemos cuando tenemos pareja. Eso imaginando que de eso tratara el capítulo. Aquí hay que ponerle entonces cuál va a ser el nombre, los errores al tener pareja. Los errores que cometemos en nuestras relaciones de pareja. Y el esquema general que te invitamos a siempre tener es una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción plantea de qué vas a hablar, cuáles son los puntos que vas a tocar, luego desarróllalos y llega a una conclusión. Te recomendamos ir marcando tus tiempos porque de esta manera tú puedes ir calculando si vas a llegar al tiempo general de los capítulos que habías dicho. En mi caso eran 10 minutos, ya llevo 30 segundos de intro, 30 de bienvenida, ya iría un minuto, de introducción no sé, imaginemos que son 5 minutos, de desarrollo unos 8 y de conclusión unos 2. No importa si te pasas de estos 10 minutos, pero lo ideal es de que te ciñas siempre a tener un tiempo ideal de tu podcast. Siguientes elementos, aspectos extra. Esto es cuando los podcasts ya son más amplios. Por ejemplo, los anuncios publicitarios. Muchas veces algunas compañías te pueden contactar para decirte, oye, en tu podcast anuncia tal producto. Entonces aquí te puede servir así como una guía de que en este capítulo tengo que hablar sobre este libro porque la autora me dijo que me iba a dar cierto porcentaje o lo que sea. Si vas a estar metiendo música para amenizar, lo ideal es de que tengas en claro cuáles son y después las descargues o las tengas listas para poderlas poner en tu podcast. Este elemento llamado llamada a la acción, es importante en un podcast. Tú te estás dirigiendo a un público que no solo te escucha, sino que tú quieres algo de ellos. Y es ahí donde tú los vas a llamar a la acción. Te doy un ejemplo, en este video sería: ¡Hey! ¡Alto ahí! Suscríbete y dale like a este video. Es completamente gratis. Yo te estoy invitando a hacer algo concreto. En el podcast puede ser: no olvides visitarnos todos los jueves para saber más de este tema. Las llamadas de acción son importantes porque mantienes contacto con las personas que te están escuchando. Y finalmente, créditos. Si hiciste alguna entrevista, pues ahí hay que dar los créditos y esos van hasta el final. Ya tienes el contenido teórico de cómo planear o crear un podcast. Ahora es momento de grabar. Para ello vas a necesitar de un software de edición de audio. Te recomendamos dos: Audacity y Anchor. El primero, porque ofrece diferentes herramientas que son muy útiles para crear un podcast profesional, además de que es un software gratuito, compatible con Linux, Mac y Windows. Hay muchas formas para descargar e instalar, pero te recomendamos ir directamente
a la web del desarrollador, audacityteam.org o por ninite.com, ya que si lo descargas desde otras plataformas, muchas veces vienen con virus. No te preocupes, en formandolared.com hemos puesto la serie de pasos para que puedas hacer este proceso. La primera forma de descargar Audacity es desde la web del desarrollador. En hemos puesto el enlace de la web del desarrollador, que es audacityteam.org. En este botón le damos clic a descargar Audacity y nos va a preguntar qué sistema operativo tenemos. En mi caso es Windows 10. Para descargar, lo único que tenemos que hacer es dar clic en Audacity 2.4.2 instalador o en el zip de Audacity. La diferencia entre este archivo y este es que en este en automático va a salir el instalador de Audacity, mientras que en la zip tenemos que descomprimir para instalar. Voy a elegir en este caso la carpeta zip. Me va a redirigir a otra página y lo único que tengo que hacer es Audacity Windows Installer, porque repito, tengo Windows y en automático se está descargando Audacity. Esta es la primera forma en la que puedo descargar. Una vez que finalice la descarga, basta con darle doble clic al archivo que se ha descargado para poder iniciar el proceso de instalación. Me va a preguntar que si le doy permisos para instalar, le digo que sí. Me va a pedir el idioma, en este caso español. Le doy siguiente. Leo los términos. Le doy siguiente. Esta es la ruta donde se va a instalar. Puedo modificarla o no, va a depender del caso de cada uno de ustedes. Yo le voy a dar siguiente y me va a decir que ya hay una instalación en esa carpeta. Lo que pasa es que yo ya tengo el programa. Si no, simplemente me va a dar siguiente y en automático se va a instalar. Esa es la primera forma en la que yo puedo instalar el programa. Desde la web oficial del desarrollador, que era audacityteam.org, que nos va a redirigir a esta página. La segunda opción para descargar Audacity es desde una página llamada ninite.com. En esta página hay un gran número de programas para Windows. Aclaro, ninite.com pone programas para Windows, ya no para Mac y no para Linux. Si se dan cuenta, aquí está Audacity. En Ninite van a encontrar todos estos programas en su última versión. Seleccionan el programa que quieren instalar o los programas que quieren instalar y le dan clic al botón azul. Y en automático se está descargando un programa, que es el instalador de Ninite para el programa de Audacity. Esta página la recomiendo porque los programas que sube Ninite ya están analizados con antivirus y las descargas son más rápidas. Si se pudieron dar cuenta, en la web del desarrollador nos llevó a otra página y hay mucho texto y a veces ahí es donde la gente se confunde de dónde descargar. Como Audacity es un programa libre y gratuito, muchas otras páginas están poniendo el programa para que la gente lo descargue. El problema es que muchas veces, como habíamos dicho, tiene virus. Le doy clic al programa que se me acaba de descargar, le digo que sí y va a empezar el proceso de instalación. Una vez que has descargado e instalado Audacity, es momento de conocer su interfaz. Una vez instalado Audacity,
podemos conocer su interfaz. Lo abrimos. Yo me voy a apoyar de este programa para poder marcar algunas secciones importantes de la interfaz. Como no quiero saturarte, solamente voy a mencionar aquellas que son las más importantes. El primer elemento que quiero que conozcamos es el área de trabajo, que es toda esta parte en color gris. Posteriormente tenemos los controles de reproducción, que son estos: pausa, play, stop o detener, ir al inicio, ir al final y grabar. Esta barra se le llama barra de herramientas y es una de las más importantes del programa. Se compone por 5 herramientas. La sexta se llama multiherramienta porque hace la función de las demás. La primera es la herramienta selección. Como su nombre lo indica, podemos seleccionar partes de una pista o de una grabación. La siguiente es herramienta envolvente y es para bajar o aumentar el volumen de una sección de la grabación o de la pista. Herramienta de dibujo, eso es para modificar algunos fragmentos de la grabación o de la pista. La lupa es la herramienta de zoom, permite visualizar a detalle. Esta que parece doble flecha se llama herramienta de traslado de tiempo y se utiliza para desplazar un fragmento de la grabación sobre la línea de tiempo. Y finalmente, la multiherramienta. Te recomendamos utilizarlas de manera separada y no la última, ya que es un poco más compleja. El siguiente elemento se llama barra de edición y es este: cortar, copiar, pegar, recortar fuera de una selección o silenciar una selección que hemos hecho, deshacer, rehacer, zoom más, zoom menos, aumentar o alejar, y el ajuste de selección, que es estas tres. Aquí tenemos otra barra que es la barra de control de entrada y de salida. Entrada se refiere a la recepción de sonidos, por lo regular es con un micrófono. Si tu computadora tiene un micrófono integrado, probablemente te va a salir aquí en forma automática. Pero si tú vas a grabar con un micrófono externo, te recomendamos seguir estos pasos. Primero, instala el micrófono, conectarlo y posteriormente abrir el programa Audacity, ya que si primero abres el programa y luego instalas el micrófono, no siempre se ve reflejado aquí. Si logras ver, aquí dice micrófono Gain Factor, que es el micrófono que te he mostrado al inicio de este video y es externo a mi computadora. Solo si lo selecciono va a permitir grabar. Si no está seleccionado, probablemente no graba ningún sonido. Luego marca que si va a ser sonido mono o estéreo. Tengo 2 canales, por lo tanto está grabando en estéreo o va a grabar en estéreo. Y el dispositivo de salida. Cada que yo le doy play para escuchar lo que he grabado o la pista que yo tengo, aquí yo voy a indicar a dónde quiero que se escuche. En mi caso es a unos audífonos que tengo conectado a mi computadora. Esta primera sección se le llama barra de menú y la tiene cualquier programa. Se compone por diferentes opciones de menú. En archivo, tú vas a poder crear un archivo nuevo de Audacity o abrirlo si es que lo tienes ya guardado. Puedes guardar el proyecto o exportar el proyecto. Y aquí te quiero dar
una primera información que te va a ser muy útil y es la siguiente. No es lo mismo guardar un proyecto que exportar un proyecto. Cuando tú estás trabajando con Audacity, grabaste, agregaste música, le pusiste un efecto y vas a seguir editando el día de mañana, tendrías que guardar el proyecto en esta opción, guardar proyecto, guardar como. Si tú ya terminaste de grabar y quieres que tu trabajo se convierta en un archivo de música, por ejemplo en formato MP3, tendrías que darle en exportar. Si te das cuenta, aquí viene la opción exportar como MP3. No vayas a confundir guardar y exportar entonces. En el menú editar tienes las opciones básicas de cortar, copiar, pegar, entre otros elementos. El último de preferencia, si le damos clic, viene algo que quiero mostrarte. Aquí viene algo llamado interfaz o interfase. En automático, cuando tú instalas Audacity se pone en clásico, pero viene otros, por ejemplo, ligero. Si te das cuenta cambia. Viene otro llamado oscuro, que es el que te recomendamos, ya que es más amigable para la vista y es más fácil detectar la grabación y poder editar. Como es el que yo utilizo, lo voy a dejar así de una vez. Vienen más opciones en el menú. Entre estas, quiero que pongas atención aquí, efecto. Van a aparecer todos los efectos que tú puedes agregar a tu grabación o a tu pista. Como nota importante, solamente puedes agregar un efecto a una pista si esta está seleccionada o si has seleccionado una parte de la pista. Si no tienes una pista o no has seleccionado nada, si te das cuenta aparecen desactivados los efectos. Pero la mayoría de los efectos los vamos a insertar aquí. Ya tienes un conocimiento general de la interfaz de Audacity, pero no te preocupes. En formandolared.com puedes encontrar un PDF con más indicaciones de las partes de ella. Es momento de ver cómo funciona Audacity. Si quieres seguir este tutorial en tu ordenador, no tienes que navegar de ventana en ventana. Te voy a enseñar un secreto. A este video, si le das doble clic, te va a aparecer un menú. Si tú seleccionas imagen sobre imagen, este video se va a hacer un poco más pequeño y podrás navegar en otros programas. Así podrás ver el video y al mismo tiempo trabajar. Vamos a ver cómo funciona Audacity. En la parte superior del área de trabajo tenemos la regla de tiempo o línea de tiempo. Con ella sabremos cuántos segundos o minutos tiene una grabación o una pista. Para importar una pista a Audacity existen dos formas de hacerlo. La primera, menú archivo, importar, audio. Localizamos la carpeta donde tenemos la pista que queremos importar. Seleccionamos, clic en abrir. La segunda forma que tenemos para importar una pista a Audacity es arrastrando el archivo con clic primario al interior del área de trabajo de Audacity. Estas son las dos formas en las que podemos importar. Cuando ya tenemos una pista en Audacity, aparece en la línea de tiempo una gráfica de una banda si es una pista mono o de dos bandas si es una pista estéreo. En la parte izquierda de cada pista se encuentra una tabla de control. Estas tablas de control sirven para las pistas de manera individual. Los botones que tiene son X para cerrar la pista. Cuando se cierra una pista de manera accidental, se puede deshacer esto en el menú editar
deshacer eliminación de pista. Botón silencio, que pone en silencio la pista. Botón solo, que pone en automático las demás pistas en silencio, dejando activada aquella a la que hemos seleccionado. Control de audio, en el que se puede aumentar o disminuir el volumen de la pista. Y control de salida, en el que podemos elegir si decidimos que el sonido suene más a la derecha, R, o a la izquierda, L, por igual, centro. Para seguir explicando, cerraré por un momento esta pista y me quedaré solo con una. En nuestra tabla de control de reproducción tenemos botones que universalmente todos conocemos. Botón play para reproducir una pista. Botón pausa para detener. Pausa para continuar. Botón detener. Botón ir al comienzo, ir al final y botón de grabar. Junto a nuestra tabla de control de reproducción tenemos nuestra barra de herramientas, que se compone de 6 botones, aunque probablemente utilizarás más 3 de ellos. El primero, herramienta de selección. Este botón te permite ir a partes concretas de la pista. También te va a permitir seleccionar fragmentos de la pista, ya sea para copiar o pegar. Luego tenemos el botón de herramienta envolvente. Cuando lo activamos, este nos permite aumentar o disminuir el volumen de una sección de la pista. Para ello, tenemos que dar clic al inicio de la sección donde queremos disminuir o aumentar y al final de la sección. Posteriormente, en la parte central desplazamos hacia el centro si lo que decidimos es disminuir el volumen. Con esto podemos darnos cuenta que la representación gráfica ha cambiado y los picos han disminuido. En Audacity, como en la mayoría de los programas, las pistas están representadas por estos picos que representan el volumen del sonido que tiene dicha pista. Veamos cómo se ha disminuido. Para deshacer lo que hemos hecho, podemos dar Control Z hasta restaurar nuestra pista en su estado original. El siguiente botón es herramienta de cambio de tiempo y esta te va a permitir desplazar tu pista a lo largo de la línea de tiempo, ya sea para atrasar o para adelantar según el minuto en el que queramos moverla. Aunque hay otros 3 botones, el de selección, envolvente y el botón de cambio de tiempo son los que más vas a utilizar. Cuando tienes una pista, pero no puedes visualizar un aspecto en concreto de ella, puedes apoyarte de la lupa acercar. Si está muy cerca, podrás alejarte con la lupa de alejar. Ahora te enseñaré a copiar una sección de la pista. Activamos la herramienta de selección, seleccionamos la parte de la pista que queremos copiar, le damos clic a este botón de copiar o Control C, nos vamos a la parte de la pista donde queremos pegar
y damos control V o en este botón pegar. De esta manera puedes copiar secciones de las pistas. Para deshacer puedes utilizar esta flecha, la flecha deshacer o control Z. Ahora te enseñaré dos botones que son muy útiles. Si de toda esta pista a mí solo me interesa este fragmento que he seleccionado y quiero eliminar todo lo que esté por fuera de ella, basta con dar clic en este botón. De esta manera me quedo solo con lo que he seleccionado. Voy a deshacer para regresar a mi estado natural de la pista. En cambio, si de toda esta pista yo quisiera silenciar o eliminar esta sección, selecciono, no olviden que es con la herramienta selección para poder seleccionar siempre partes de nuestra pista, y doy clic en este botón. De esta manera pongo en silencio el fragmento que he seleccionado. Tanto el botón recortar audio fuera de la sección como el de silenciar selección son muy útiles al momento de editar. Voy a deshacer lo que he hecho. Ahora te voy a enseñar cómo podemos dividir esta pista en dos. Doy clic en donde quiero dividir la pista, me voy a editar, recortar límites y dividir o control I. En automático la pista se ha dividido en dos y ya puedo desplazar las partes como yo quiera. Ya sea que quiero dividir porque hubo un fragmento que quiero agregar o simplemente para tener una parte de mi pista. La forma de unir dos elementos en una pista es acomodarlos de la forma en la que quiero unir, seleccionar toda la pista. Para seleccionar una pista basta con dar clic aquí. Te vas al menú editar, recortar límites, unir. Y en automático tu pista que previamente tenías en dos partes ahora es una. Como mencionamos, esta pista es estéreo, por eso tenemos dos representaciones gráficas, dos bandas. Si tú quieres trabajar con otra pista, puedes agregarla en el menú pista, agregar nueva, ya sea una pista mono o una pista estéreo. Audacity te permite trabajar con un gran número de pistas y cada una de ellas tiene su tabla de control. No olvides que esta es por pista. Si yo a mi pista inicial le subo el volumen se ha subido solo a esta pista, mientras que la pista de abajo puede tener un volumen diferente. Esto será muy útil cuando tú tienes una grabación y quieres poner una música de fondo. Colocas la canción abajo de tu grabación o viceversa y disminuyes el volumen de la pista de sonido de fondo. Tendrías que ir controlando el audio de cada una de las pistas para poder lograr el resultado que tú quieres. Voy a cerrar la pista que abrí porque no tiene nada. Y ahora te enseñaré dos efectos muy útiles al momento de editar. Cuando tienes un audio, no quieres que empiece de golpe, haciendo un sonido estruendoso. Quieres que empiece poco a poco hasta llegar a un volumen agradable. Para ello, seleccionas tu herramienta selección, seleccionas una parte del comienzo de la pista y te vas a efecto.
puedes ver la gran cantidad de efectos que te permite trabajar Audacity. El que te voy a enseñar se llama aparecer progresivamente. Y observa cómo cambia el gráfico de nuestra pista. De menos a más. Esto hará que el sonido vaya de bajo a alto. Puedes escucharlo si le das play. Este efecto que hemos hecho al inicio también se puede hacer al final. Como te puedes dar cuenta, aquí ya viene mi pista con este efecto, pero podemos aplicarlo. Voy a eliminar un fragmento final para que lo veas así. Escucha cómo terminaría. Termina de golpe. Si lo que quieres es que vaya disminuyendo el volumen, lo que tendrías que hacer es seleccionar la parte que quieres que vaya reduciéndose gradualmente, te vas a efecto, pero ahora tendrías que irte a desvanecer progresivamente. Estos son los dos primeros efectos que te serán muy útiles al momento de editar. El primero se llama efecto aparecer progresivamente y el segundo desvanecer progresivamente. Ahora te enseñaré otros efectos que sirven cuando grabamos. Para ello, a mi pista de audio o música que tengo aquí, la voy a desplazar al comienzo de la línea de tiempo, porque como te puedes dar cuenta, empieza en el minuto 1 con 30 segundos. Quiere decir que del segundo 0 hasta acá será silencio total. Por lo regular, cuando trabajamos con una pista de audio, no dejamos tantos segundos en silencio al comienzo. Voy a moverla. Selecciono mi botón herramienta de cambio de tiempo, que es con la que puedo mover cualquier pista a lo largo de la línea de tiempo, y la llevo al comienzo. Ahora te enseñaré a grabar. Para grabar, lo primero que tienes que hacer es agregar una pista a tu línea de tiempo. Aunque si se le da clic en el botón grabar cuando no tienes nada, en automático te crea la pista. En este caso, como ya tenía una de audio, lo más fácil es agregar una, silenciar la de audio, seleccionar en dónde quiero empezar a grabar. En este caso me voy al comienzo y voy a grabar un pequeño fragmento. Esta es una prueba de audio. 5, 4, 3, 2, 1 y detengo con el botón detener. Algo que no te dije ahorita, pero sí lo mencioné antes, es que para poder grabar tú debes de estar seguro de haber seleccionado tu micrófono. Si le damos clic, vamos a ver si se pudo grabar. Esta es una prueba de audio. 5, 4, 3, 2, 1. Mi grabación se ha logrado porque está seleccionado el controlador primario con el micrófono que trae mi computadora. Pero también tengo un micrófono externo. Si yo lo selecciono, mi grabación ahora será con ese micrófono y no con el que viene integrado. Seguimos con la grabación. 5, 4, 3, 2, 1. Detengo. Tengo dos grabaciones hechas con micrófonos diferentes. No olvides seleccionar tu micrófono para poder grabar. Ahora te voy a enseñar el siguiente efecto. Para eso voy a mover un poco la grabación. Quiero que vuelvas a escuchar
la grabación primera. Voy a eliminar un fragmento inicial que es ruido. Voy a dar clic en reproducir o espacio para que escuches. Esta es una prueba de audio. 5. Voy a cambiar el tono de mi voz. Para eso, selecciono el fragmento de la pista a la que le quiero cambiar el tono de voz. Si fuera todo lo que yo quiero cambiar, selecciono pista. En este caso, voy a cambiarle el tono solo a esta parte. Selecciono. Esto es importante. Cualquier efecto que yo quiera agregar a mis pistas o grabaciones solamente se podrá hacer si previamente he seleccionado. Los efectos en Audacity funcionan solo si tengo una parte seleccionada. Selecciono efecto, cambiar tono y me va a salir una ventana en la que yo puedo cambiar el tono de este fragmento. Si yo deslizo este botón a la izquierda, mi voz se vuelve más grave. Puedes escucharlo en vista previa. Esta es una prueba de audio. 5. Voy a desplazar un poco más. Esta es una prueba de audio. 5. De tal manera que entre más a la izquierda esté, más grave se vuelve el tono. Esta es una prueba de audio. 5. A la derecha se convierte en agudo. Esta es una prueba de audio. 5. Esta es una prueba de audio. 5. El cambio de tono lo debes de utilizar de manera prudente. Si quieres cambiar el tono, tú decides hasta qué porcentaje de cambio y le das clic en aceptar. En automático se activa el efecto a la sección que previamente he seleccionado. Ahora te enseñaré otro efecto que es muy útil y tiene que ver con el fenómeno sonoro llamado reverberación. Este fenómeno acústico es cuando el sonido choca con las paredes. Para ello, voy a eliminar estas grabaciones porque por el momento no me sirven. Ahora voy a grabar un nuevo fragmento. Ahora será cantado. Más adelante entenderás por qué. Aleluya, aleluya, aleluya. He cantado el aleluya para enseñarte en qué consiste el efecto reverberación. Voy a hacer un poco más amplio mi línea de tiempo para poder visualizar mejor. Quiero que escuches cómo quedó. No te burles, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. El efecto reverberación, como habíamos dicho antes, es un efecto de nuestra voz chocando con paredes. Selecciono el audio al que le quiero aplicar ese efecto, me voy al menú efecto, busco reverberación y aparecerá una ventana. En administrar y en valores predefinidos originales tenemos ya una lista de efectos de reverberación. Entre ellos está el de iglesia y catedral. Voy a seleccionar iglesia y quiero que ahora escuches cómo queda el audio. Si lo quiero aplicar, le doy a aceptar. Si todavía no lo quiero aplicar, basta con ir a vista previa. Aleluya, aleluya.
Ahora vamos a ver cómo se escucha con reverberación en catedral. Vista previa. Como te puedes dar cuenta, este efecto es muy útil y existen diferentes, desde iglesia y catedral hasta unos cuartos de baño o sala pequeña o grande. Muchas veces cuando grabamos, tenemos pequeños ruidos ajenos a nosotros que interfieren. En Audacity puedes eliminar o reducir un poco ese ruido. Voy a grabar otro fragmento de audio para mostrarte cómo funciona este efecto. Doy clic en mi pista donde quiero empezar a grabar y doy clic en el botón grabar. Mientras grabo, voy a hacer un pequeño ruido para demostrarte cómo funciona este efecto. Prueba de sonido 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo se escucha. Prueba de sonido 5, 4. El chasquido de mis dedos funcionan como un ruido externo. Y cuando yo tengo una grabación y quiero disminuir el ruido, en Audacity puedo hacerlo un poco de la siguiente manera. Primero, debo de ubicar en qué parte está el ruido que quiero disminuir. Aquí, para hacerlo fácil, lo puse desde el comienzo. Selecciono el ruido. Esto es importante. Primero hay que seleccionar el ruido. Me voy a efecto. Inmediatamente me voy al efecto eliminación de ruido, reducción de ruido, perdón, y le doy clic a obtener perfil de ruido. Una vez que he hecho esto, ahora selecciono toda la grabación de la que yo quiero disminuir ese ruido y vuelvo a hacerlo. Menú efecto, reducción de ruido y le doy aceptar. ¿Notaste que aquí hubo un cambio en el gráfico o en la representación gráfica de la pista? Es porque ya se hizo un poco la reducción de ruido. Puedes escuchar que bajó un poco. Prueba de sonido 5, 4. Antes estaba así. Control Z, deshacer para que puedas escuchar. Prueba de sonido 5, 4. Es muy útil esta herramienta para disminuir un poco esos ruidos molestos. En Audacity también puedes eliminar partes vocales de una canción. Te voy a demostrar cómo es este efecto. Voy a silenciar por un momento también esta pista y voy a agregar una canción que tengo por acá. Vamos a buscar una parte de la canción donde haya voz. Con mi herramienta seleccionar, voy a alguna sección y le doy espacio o clic en play. Si quiero de esta canción eliminar la voz, puedo hacerlo con Audacity. Selecciono la parte de la que yo quiero eliminar la voz, me voy a efecto, reducción vocal y aislamiento, y aquí selecciono la acción que quiero. En mi caso es eliminar vocales. Puedo darle en vista previa. Como te has dado cuenta, eliminó perfectamente la voz de esta canción. Va a depender del tipo o género de música que tengas, el efecto si funciona o no.
Como en la mayoría de los efectos vienen estos gráficos, por default te recomienda el programa una configuración, pero tú podrías ir moviendo hasta lograr el resultado que tú quieres. Le doy a aceptar y se ha activado el efecto. ¿Recuerdas cómo era el inicio? Veamos cómo se escucha ahora. Voy a deshacer la acción para que veas cómo estaba al comienzo. Este efecto es muy bueno cuando quieres hacer un karaoke y eliminar o disminuir un poco las voces y así tener una pista de la cual se pueda cantar. El siguiente efecto te va a encantar. Te va a servir mucho si vas a grabar un podcast. Este consiste en lo siguiente. Tú tienes una pista musical, pero también vas a hablar con una grabación. En el momento en el que tú hablas, quieres que el volumen de esa pista disminuya. Esto lo puedes hacer por partes, seleccionando y disminuyendo con la herramienta envolvente, pero también lo puedes hacer con un efecto y te va a fascinar porque te facilita el trabajo. Lo primero que tienes que hacer es tener una pista de audio y una grabación. Para ello voy a cerrar estas que ya no me sirven. Genero una nueva pista, agregar nueva, pista de audio estéreo, doy clic donde quiero empezar a grabar. No olvides que tus pistas que tengas deben de estar en silencio porque si no, cuando empieces a grabar también va a reproducirse esas pistas y puede ser molesto. Está en silencio, doy clic en donde quiero empezar a grabar y grabo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy, 29 de agosto, vas a aprender los mejores efectos de Audacity. Claro que sí. Comenzamos. Si desactivo silencio y me voy al comienzo donde está la grabación y le doy play, quiero que escuches cómo se oye en ambas partes. Como te puedes dar cuenta, el sonido es demasiado alto y mi voz ni se escucha. Lo primero que te recomiendo hacer es disminuir el sonido de la pista de música un poco, pero no es el efecto en sí que te quiero enseñar. Para hacer el efecto debes de seleccionar la pista de audio, ir a efecto, autoduck. No olvides que todos estos elementos los puedes ir moviendo poco a poco en la medida en que vayas aprendiendo. Por el momento voy a dejarlo como me lo recomienda el programa y le doy a aceptar. Si te das cuenta, aquí sufrí un cambio y ese cambio es disminuir el volumen porque detecta que hay una voz. Veamos ahora cómo se escucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy, 29 de agosto, vas a aprender los mejores efectos de Audacity. Claro que sí. Comenzamos. Como te puedes dar cuenta, este efecto es sumamente útil para hacer un podcast. Tienes tu música de fondo y cada que vayas hablando puedes disminuir estos fragmentos. Por lo regular este efecto se utiliza al comienzo de una canción, de tu podcast o cuando tienes algún comercial por grabar. Ahora te voy a hablar un poco de lo que es la masterización del audio. Cuando tú tienes una grabación pero está muy saturada de graves o agudos, es necesario encontrar un equilibrio de la grabación. A esto se le llama masterización del audio. Si pongo en silencio mi pista musical
y reproduzco la grabación que hice hace un momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Como te puedes dar cuenta, mi voz es aguda. Si yo quiero resaltar los graves para que mi grabación tenga más cuerpo, es decir, voy a masterizar el audio, selecciono la grabación, me voy a efecto, filtro de curva y básicamente le voy a dar aplanar y del lado izquierdo tengo los graves y del lado derecho tengo los sonidos agudos. Doy un clic en alguna parte de esta línea azul y puedo aumentar el sonido de los graves y también puedo hacer lo mismo con los agudos, pero en este caso los voy a disminuir. Le doy vista previa y notarás cómo ahora he resaltado los graves y disminuido los agudos, ya que mi voz es muy aguda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy, entre más aumento de graves haga y más disminución de agudos, el cambio será más notorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hay que ir jugando con el parámetro de este espectro de frecuencias con el que trabaja Audacity hasta lograr el efecto deseado. Si en este caso lo hago a la inversa, es decir, disminuyo los graves y aumento los agudos, se va a escuchar de la siguiente manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vas a tener que identificar qué sonidos son los que saturan tu audio para lograr una masterización. Este ecualizador de curva de filtro en el efecto filtro de curva también trae unos valores predefinidos originales, es decir, que puede agregar una especie de efecto a esa grabación, como si estuvieras hablando en la radio, realzar los graves, recorte de graves, atenuación progresiva para locuciones, teléfono, realce de agudos, recorte de agudos o walkie-talkie. Veamos cómo funcionan estos. Veamos teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy, como te has dado cuenta, disminuyó tanto graves como agudos y este efecto sería como estar hablando por teléfono. Veamos otros. Walkie-talkie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hay que trabajar con mucho cuidado el ecualizador de curva y cuando hagamos una masterización, principalmente porque somos principiantes en el uso de programas de edición de audio. Ahora te enseñaré el efecto compresor. La compresión nos ayuda a equilibrar sonidos en nuestros clips. Quiere decir esto que reduce las partes que tienen más audio y va a igualar las partes con menos audio. Esto es muy útil al momento de grabar. Si por ejemplo estás haciendo una entrevista y al que estás entrevistando su grabación es muy baja, con la compresión tú puedes aumentar el volumen de esos sonidos bajos y los sonidos altos disminuirlos. La compresión o el efecto compresor funciona equilibrando sonidos, disminuyendo los volúmenes altos y aumentando los bajos. Para ello voy a hacer una grabación para poderte demostrar el efecto. Silencio esta pista, doy clic donde quiero empezar la grabación, clic en el botón grabar. Una parte con mucho volumen, una parte con poco volumen.
voy a emplear con mi lupa acercar. Como te puedes dar cuenta, tenemos una parte con mucho volumen y una parte con poco volumen. El efecto compresor lo que va a hacer es disminuir las partes con mucho volumen y las partes con poco volumen aumentarlas. Seleccionamos el clip al que le queremos aplicar el efecto, nos vamos al menú efecto, buscamos efecto compresor, clic, y lo primero que tenemos aquí es una gráfica. La gráfica se modifica con este control, el control de umbral, el límite inferior de ruido, proporción, tiempo de ataque, tiempo de decaimiento. Para explicarte a grandes rasgos cómo funciona el compresor es que entre más cerca sea la línea de los 0 decibeles y más plana sea, el efecto del compresor será más agresivo. Voy a aumentar un poco para que sea más alta y la proporción la voy a modificar también para que sea lo más plana posible. Si le doy a aceptar, vas a ver cómo se modifica nuestra grabación. A este efecto se le llama compresor y lo que hizo es disminuir el sonido que estaba alto y aumentar un poco el que estaba bajo. Si lo escuchamos ahora, una parte con mucho volumen, una parte con poco volumen. ¿Te has dado cuenta cómo buscó una especie de equilibrio? Le voy a dar deshacer para que notes la diferencia. Una parte con mucho volumen, una parte con poco volumen. Como la mayoría de los efectos, tendrías que ir jugando con los diferentes valores que hay para alcanzar el resultado que mejor se acomoda a lo que tú quieres. Ya conoces las herramientas básicas de Audacity, pero ahora me gustaría mostrarte cómo grabar y editar un podcast con este programa. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó? En el metro, este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra a nuestra página de Facebook, @podcast en el metro, o envía un correo a enelmetropodcast@gmail.com y compártela con nosotros. Quizá es la historia que todos escucharán en ¿Qué pasó en el metro? Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó? En el metro, este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra a nuestra página de Facebook, @podcast en el metro, o envía un correo a enelmetropodcast@gmail.com y compártela con nosotros. Quizá es la historia que todos escucharán en ¿Qué pasó en el metro?
Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Diariamente, cerca Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Este podcast. ¿A qué pasó en el metro? Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Bienvenidos a ¿Qué pasó? Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Bienvenidos. Personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Este podcast donde te contamos las más entretenidas y ¿A qué pasó en el metro? Bienvenidos. Miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra ¿Tienes una historia que te gustaría contar? ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra a nuestra página de Facebook. ¿Tienes una historia que te
Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020 y escucha una nueva historia cada viernes. Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020. Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020 y escucha una nueva historia cada viernes. Transporte. Como si las escucharas en este medio de transporte. Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020 y escucha una nueva historia cada viernes. ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra a nuestra página de Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook y en nuestro podcast que es transmitido en diferentes plataformas. Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en su historia. Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook. Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook y en nuestro podcast que es transmitido en diferentes plataformas. Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook y en nuestro podcast que es transmitido en diferentes plataformas. Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook. ¿Qué pasó en el metro? Al compartir ¿En qué pasó en el metro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el metro? 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 ¿En qué pasó en el metro? Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook. En este medio de transporte. Espera el primer episodio. Como si las escucharas en este medio de transporte. Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020 y escucha una nueva historia cada viernes. ¿Tienes una historia que
de cierre de puertas. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tiene miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó? En el metro, este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. Diariamente, cerca Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó? En el metro, este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020 y escucha una nueva historia cada viernes. ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra a nuestra página Permita el
para cuidar la privacidad de quienes nos comparten su historia. Permita el libre cierre de puertas. Para cuidar la privacidad de quienes nos comparten su historia. Permita el libre cierre de puertas. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tiene miles de historias que contar. Ya sabes cómo planear y crear un podcast, cómo grabar y editar el podcast, pero una parte de la edición es la exportación en un archivo de audio. Vamos a ver cómo exportar tu podcast en MP3. Para la creación de este curso hemos creado un podcast que se llama ¿Qué pasó en el metro? Este quiere contar diferentes historias, como si lo hicieran entre amigos cuando viajan en el metro de la Ciudad de México. Diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en el metro de la Ciudad de México. Cada una de esas personas tienen miles de historias que contar. Bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Este podcast donde te contamos las más entretenidas y fantásticas historias como si las escucharas en este medio de transporte. Espera el primer episodio el día viernes 2 de octubre de 2020 y escucha una nueva historia cada viernes. ¿Tienes una historia que te gustaría contar? Entra a nuestra página de Facebook, @podcast en el metro, o envía un correo a enelmetropodcast@gmail.com y compártela con nosotros. Quizá es la historia que todos escucharán en ¿Qué pasó en el metro? Al compartir tu historia, aceptas que sea publicada en nuestra página de Facebook y en nuestro podcast que es transmitido en diferentes plataformas. Nos reservamos el derecho de cambiar nombres y otros datos para cuidar la privacidad de quienes nos comparten su historia. Permita el libre cierre de puertas. Tiempo fuera. ¿Sabes que tenemos un concurso en Formando la Red por los 500 suscriptores y que cada vez vamos subiendo más? En el siguiente video te decimos cómo puedes ganar increíbles premios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Suscríbete y dale like a este video. Para publicar y distribuir el podcast vamos a utilizar la plataforma Anchor. Vamos a anchor.fm. Esta es una plataforma todo en uno, donde puedes crear, distribuir y monetizar tu podcast desde cualquier dispositivo y gratis. Lo primero que tenemos que hacer
es crear una cuenta. Damos clic en esta opción y llenamos los campos que nos solicitan: nombre completo, email, contraseña. Activamos esta casilla para decir que no somos un robot y nos van a dar la bienvenida a Anchor, pero también nos dice un mensaje que no podemos publicar ningún episodio si antes no verificamos nuestro correo. Por eso vamos a nuestra bandeja de entrada, localizamos el correo y veremos un enlace para verificarlo. De esta forma ya estaremos en Anchor y lo podremos utilizar. Viene una serie de instrucciones o pasos para poder publicar y distribuir nuestro podcast. Seleccionamos la opción hacer nuestro primer episodio y veremos que hay una serie de opciones del lado izquierdo: opción de grabar, mensajes, una librería y transiciones. Nosotros habíamos elegido Audacity porque es un programa más completo, aunque aquí vienen más pestañas, veremos que estas son muy simples. En este caso, como ya tenemos nosotros el podcast, vamos a subirlo desde nuestra carpeta donde lo hayamos guardado. Lo seleccionamos, abrir, y esperamos a que cargue. Damos en esta opción de salvar episodio una vez que ya tenemos nuestro podcast subido. Y nos va a pedir un título y una descripción. Como título vamos a poner, en este caso, intro, ¿qué pasó en el metro? En la descripción pondremos: bienvenidos a este podcast. No, mejor le ponemos: bienvenidos a ¿Qué pasó en el metro? Un podcast que busca contar las más entretenidas y apasionantes historias. Todo te las contamos como si fuéramos viejos amigos, mientras viajamos por el metro de la Ciudad de México. En este episodio este es el intro a nuestro podcast. Si quieres conocer nuestras historias, espéralas cada viernes. Podemos agregar una serie de emojis que harán más entretenido Podremos agregar emojis. Esto permite que los usuarios, cuando vean el título o la descripción, se sientan más atraídos a verlos. Podemos ver la opción de publicar, que puede ser por alguna fecha, o publicar ahora. Nos va a pedir poner el nombre del podcast. Lo metemos, ¿qué pasó en el metro? Y la descripción del podcast. Vamos a poner algo parecido. En este podcast te contamos las más increíbles y
En este podcast te contamos las más increíbles y entretenidas historias. Todo mientras viajamos en el metro de la ciudad. De México. Nos van a pedir qué tipo de categoría es nuestro podcast. Aquí podemos ver los diferentes nichos por si alguien también está interesado, desde moda, belleza, artes, carreras profesionales, marketing, comedia, stand-up, mejoras, educación. En este caso el que más se acerca a nuestro podcast podría ser quizá diario personal. ¿Qué lenguaje? Buscamos español, le damos continuar y ahora nos dice que cuál va a ser nuestra imagen del cover o del podcast. En este caso ya tengo preparada una, que es esta. En la descripción les pongo las medidas para cuando quieran crear la suya. Anchor permite agregar texto a las imágenes, pero como mi imagen ya lo tiene, lo voy a desactivar. Listo. Ahora es momento de distribuir el podcast. La distribución puede ser automática en las principales plataformas, como lo es Spotify. Le vamos a dar que sí, que queremos que se distribuya nuestro podcast. En algunos casos tarda unos minutos, a veces puede ser horas y muy rara vez días en que se distribuya en las principales plataformas. Para hacer este video lo corté aproximadamente por 3 horas para que apareciera ya en Spotify. Pero repito, puede ser minutos, horas o a veces días. En el menú ajustes encontramos distribución y ahí viene la dirección o el enlace del RSS por si tenemos en una página web. Podemos distribuirlo directamente de Spotify con este link o con el de Anchor. Y vamos a ver que también se puede hacer toda esta distribución del podcast de manera manual. Ya sea que elijan la manera automática o la manual. Hace rato le dimos la manera automática. También podemos ver la configuración del podcast, donde podríamos modificar el tipo de podcast, el lenguaje. Por ejemplo, si yo no quiero que aparezca mi nombre, puedo ponerle el nombre del mismo podcast que pasó en el metro. Mi email. Si cuentas con una página web, también le podrías poner tu página web. Yo voy a poner la de este canal. www.formandolared.com. Podemos aquí personalizar la URL de Anchor, anchor.fm/ que pasó en el metro, así nos pueden encontrar. Si tienes un canal de YouTube, también le puedes poner el enlace. Yo ya tengo preparado uno, copio la dirección y la pego. Voy a recortar la parte que no necesito. Aquí tengan cuidado de que ya viene por defecto youtube.com/. También tengo una página de Facebook que voy a copiar, pego, elimino y me quedo solo la parte que me importa. Repito, tengan cuidado con la diagonal que ya viene por defecto en facebook.com/. En este caso le quito la otra para evitar problemas.
y le damos guardar. Si seleccionamos Dashboard, podemos ver nuestro podcast, pero también cómo se ve o cómo lo ve el público. Así se vería en Anchor, anchor.fm / que pasó en el metro. Si abrimos en Spotify, nos sale cómo se ve y que ya se puede escuchar. No olviden que para que aparezca en Spotify debemos de esperar unos minutos o unas horas. Ya has publicado tu podcast, ahora es momento de distribuirlo. Empieza publicando en tus redes sociales, con tus amigos. Pide que de voz en voz te vayan recomendando. Esto ha demostrado que muchas veces es muy útil. Si quieres dar un paso más, puedes contratar servicios de publicidad desde Google, Facebook o alguna otra plataforma. Ellos sin duda te van a ayudar a que más gente te escuche. Puedes pagar propagandas dentro de tu ciudad, pegar carteles, pero eso ya es más elaborado. Nosotros te recomendamos empezar con algo básico, con un círculo pequeño, tus familiares, amigos, y que ellos vayan distribuyendo tu trabajo. Poco a poco, si tu podcast es bueno, vas a ver que vas a tener más suscriptores. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Esperamos que este curso te sea muy útil al momento de crear un podcast, publicarlo y distribuirlo. Te deseamos éxito. Como parte del apoyo de Formando la Red que tiene para sus suscriptores, queremos escuchar los podcasts que hagas. Por eso en la descripción hemos dejado un correo para que nos hagas llegar tu trabajo. Gracias por estar aquí. Suscríbete y dale like a este video para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Leo y esto es Formando la Red. Suscríbete.